Norma ISO 14598 y pruebas de software. Es una norma que nos provee una descripción general de los métodos, guías y requerimientos para evaluar el producto de software con base a las métricas definidas en la norma 9126, las cuales se usan en conjunto. La norma 9126 nos provee las normas métricas a medir. Y la 14598 nos dice cómo lo vamos a medir y con qué herramientas. Esta norma se compone de 6 partes. Descripción general, planeamiento y gestión, procesos para desarrolladores, compradores y evaluadores y la documentación de los módulos de evaluación. La descripción general nos provee una visión de las otras 5 partes a esta norma. Además no explica la relación entre la norma ISO 9126 que nos determina las métricas y la ISO 14598 que nos indica cómo medirlas. Esta norma nos da una perspectiva para lograr la evaluación de software desde el punto de vista de un desarrollador, compradores o evaluadores. Planeamiento y gestión. Dentro de planeamiento y gestión tenemos el objetivo, que es describir los requerimientos, recomendaciones y guías para la evaluación de soporte. El soporte está muy relacionado con la gestión y está dirigido a administración de las tecnologías, a realizar la evaluación del software y quienes deben de gestionar las organizaciones o casas desarrolladoras de software. El rol de esta función de soporte está relacionada a la gestión, es desarrollar estándares y herramientas apropiadas de aplicación de estándares internacionales. Desarrollar criterios para luego crear los marcos de evaluación y recolectar y analizar los resultados para luego ser difundidos en la empresa. Proceso para desarrolladores. Este es utilizado por organizaciones o casas de software que planean desarrollar o reconstruir un software ya creado. En estos casos los miembros del equipo quienes desarrollan en software son también los encargados de realizar la evaluación. Para ello aplican indicadores que les permiten medir la calidad del software final, como por ejemplo medir con las métricas correspondientes a la ISO 9126 los productos intermedios, y así determinar cuál será la calidad del producto final. Proceso para adquirientes. Es utilizado por organizaciones que desean comprar software o elegir cuál de las opciones del mercado es la mejor. Utilizado con el propósito de realizar las comparativas y elegir el mejor candidato entre muchos software. Proceso para evaluadores. En el proceso para evaluadores utilizados en laboratorios y evaluadores independientes se define el proceso, tanto las actividades como los documentos y productos. Al finalizar la evaluación tiene unas características. Por ejemplo, debe ser repetible bajo la misma circunstancia, mismo evaluador, misma configuración del sistema, el resultado siempre debe ser el mismo. Debe ser reproducible, si todo permanece siendo igual excepto que se cambie el evaluador, el resultado tiene que seguir siendo el mismo. Debe ser imparcial sin tener ningún resultado a priori objetivo por parte del evaluador, que no debe dejarse llevar por sentimientos o influenciarse por otro software parecido. Establecimiento de requerimientos. Generamos un documento a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales del solicitante. El evaluador es el que debe revisar cuáles de ellas son necesarias para evaluar y cuáles no. El propósito en sí es definir un acuerdo para llevar a cabo el resto de pagos, y el resultado es el documento de requerimientos de evaluación, que contiene una descripción general del dominio de la aplicación del producto, una lista de requerimientos funcionales y no funcionales de calidad y una ponderación de los requerimientos. De esto tenemos en cuenta la naturaleza de la aplicación que sea evaluada. Especificación de la evaluación. Su propósito u objetivo es dejar en claro las métricas que van a ser usadas para medir el software, además determinar los componentes a ser evaluados y asegurar un alto nivel de detalle en ellos para que esto sea repetible y reproducible. Diseño de la evaluación. Su propósito es documentar los métodos y procedimientos en un plan inicial, especificar los requerimientos funcionales y no funcionales que van a ser medidos, generar un cronograma de actividades y por supuesto perfeccionar ese cronograma y reducir el tiempo al mínimo. Ejecución de la evaluación. Su propósito es llevar a cabo en los tiempos ya establecidos el plan de la evaluación, ejecutando las mediciones, los análisis y tabulando los datos de manera adecuada para su posterior análisis. Las entradas de este proceso es el plan de evaluación, los componentes del producto que son dados por el cliente y las herramientas de evaluación que pueden ser analizadores, herramientas tipo case o diversos formatos de recolección de información.
En la conclusión de la evaluación, se genera el informe final debidamente ordenado con los procesos ya tabulados y analizados. Este documento se realiza de manera conjunta entre el cliente y el evaluador. Como entrada tenemos los requerimientos de la evaluación, especificación de la evaluación, informe borrador de la evaluación y los componentes del producto. Todos estos los vimos anteriormente, por lo cual al final tenemos el informe final de la evaluación. La documentación de módulos de evaluación. Contienen especificaciones de modelo de calidad utilizados de los datos e información de la aplicación modelada, es decir que la aplicación que se tenga planeada y información de la aplicación real que fue evaluada. Aquí termina lo que es la norma ISO 14598. A continuación miraremos las pruebas de software, sus enfoques y pasos. Las pruebas de software son investigaciones técnicas de carácter evaluativo que pretenden encontrar errores en el software. El éxito de un caso de prueba es detectar un error en el software. Un software siempre va a tener errores en su etapa de desarrollo e incluso en su etapa final, dados que los requerimientos pueden cambiar o se pueda presentar una falla en el código fuente. Contienen especificaciones de modelo de calidad utilizados de los datos e información de la aplicación modelada, es decir que la aplicación que se tenga planeada y información de la aplicación real que fue evaluada. ¿Cuál es el principio de las pruebas? ¿Sobre qué bases se sientan? Estas deben ser planificadas de manera oportuna mucho antes de aplicarse, deben ser aplicadas desde lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, en la programación orientada a objetos se empieza evaluando las clases más pequeñas, sus atributos, métodos y por último su colaboración con otras clases. Enfoques y pasos. Hay dos enfoques para realizar estas pruebas, que es la caja blanca, que es simplemente mirar el código fuente, analizar las funciones, cómo ejecuta los pasos en el programa, y tenemos la caja negra o enfoque funcional, que está centrada en las funciones entregadas por el usuario y es evaluado el software de cómo funciona averiguando si hace o no hace lo que se le pide. Ninguna reemplaza a la otra, las dos son complementarias y se recomienda utilizar las dos. Los casos de prueba. Son prácticamente los derivados de caso de uso, son un conjunto de entradas, condiciones y resultados para un objetivo específico, como el caso presentado en la tabla. Tenemos una entrada. A esta entrada vamos a ingresar un usuario y una contraseña. Bien, el sistema tiene una condición y es que no permite la contraseña con números y este le informará al usuario un error al digitar las contraseñas con números, que se espera que el sistema me arroje un mensaje diciéndome que he cometido un error y me impida iniciar sesión. Tipos de pruebas. Entre lo más destacado de tipos de prueba tenemos los test de usabilidad, seguridad, fiabilidad, recuperación y mantenibilidad, aunque todo ello es utilizado en grandes sistemas o dependiendo que se desee evaluar en el software.